¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por eh, conectarse a esta conversación. Mi nombre es Valeria Durán, soy la coordinadora de las actividades de educación, capacitación y comunicación de Argenbio. Así que, bueno, en nombre de todo el equipo, les doy la bienvenida. Como ya saben, bueno, se cumplen este año 30 años, ¿sí? de la siembra de cultivos transgénicos en nuestro país. Sé que hay gente de otros países, así que bueno, ahí leí al chat, espero que la experiencia o el recorrido que hizo Argentina eh, les parezca interesante y, bueno, se lleven nuestros aprendizajes a sus países. Así que bueno, esa es la idea hoy. Junto con María Luz Sapiola, que es la responsable técnica de las actividades de Argenbio, nos va a compartir un poco de esta historia, ¿no? De qué pasó en estos 30 años, desde 1996 que se introduce el primer cultivo transgénico hasta hoy. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible, ¿sí? El éxito de la biotecnología agrícola en el campo argentino? Eh, eh, ¿Por qué, de alguna manera, responder por qué estos cultivos tuvieron éxito en nuestro país? Así que, bueno, vamos a escuchar a María Luz y después, hacia el final, ¿sí? de la presentación, vamos a responder sus preguntas. Estamos en YouTube, así que en YouTube no podemos conversar, darles la palabra, así que las preguntas les voy a pedir que las escriban, ¿sí? En el chat de YouTube y yo voy a de alguna manera moderarlas, leerlas, agruparlas si es necesario por temáticas y se las transmito a María Luz, ¿sí? Y también hacia el final, dudas con respecto a constancia de participación o bueno, ese tipo de cosas más de tipo administrativo, si se quiere, la respondemos también hacia el final. Así que bueno, los dejo con María Luz. Bueno, gracias, Vale, y gracias a todos por conectarse a esta masterclass que nosotros llamamos de celebración por 30 años de cultivos transgénicos en Argentina. Como Vale bien decía, en 1996 se siembra el primer cultivo transgénico en Argentina, la soja tolerante al herbicida glifosato, ¿no? Y en ese momento, 1996, era eh, imposible predecir o imaginar cuál iba a ser la adopción de esa tecnología. Pero claramente la adopción de los cultivos transgénicos fue muy rápida y este gráfico ya lo deben haber visto miles de veces e incluso quizás también usado muchas veces, ¿no? Yo les debo confesar que últimamente estamos como en un plató, ya ahí muy cerca del 100%, y se vuelve hasta un poco monótono tener que actualizarlo todos los años, pero refleja muy gráficamente lo que fue esa rápida adopción de los cultivos transgénicos en Argentina. 30 años después de ese 1996, Argentina sigue siendo uno de los principales productores de transgénicos en el mundo, donde se siembran, o sea, en el mundo se siembran alrededor de 210 millones de hectáreas con cultivo transgénico, y en esa lista de 30 países que siembran cultivos transgénicos, vemos tanto países desarrollados como países en desarrollo. Argentina en los inicios estuvo entre los dos primeros y nunca bajó de la tercera posición. Actualmente estamos en la tercera posición con alrededor de 24 millones de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos cada año. En estos 30 años tuvimos más de 90 aprobaciones comerciales de cultivos transgénicos, exportaciones de cultivos transgénicos y derivados de los cultivos transgénicos a más de 100 países y un sistema regulatorio reconocido internacionalmente.
Argentina claramente consolidó su liderazgo en cultivos, siempre de cultivos transgénicos, construido sobre la base de la ciencia, la innovación y la confianza institucional. Ahora, cuando pensamos cómo enfocar esta masterclass, en el equipo dijimos, bueno, ¿por qué no usar una pregunta que nos hacen muy frecuentemente en las capacitaciones? Ok, los números muestran este nivel de adopción y demás, pero ¿por qué? ¿Por qué Argentina logró ser líder en adopción de transgénicos? Y en eso vamos a focalizarnos en esta masterclass. Y lo interesante es que esta historia empezó mucho antes de 1996. Claramente el terreno estaba preparado, con 4 pilares. Primero, un sólido sistema científico de investigadores, profesionales, ávidos, curiosos por siempre estar a la vanguardia en investigación. Segundo, una industria semillera y de mejoramiento vegetal altamente capacitada y reconocida, con profesionales activamente trabajando en ello. Por otro lado, productores ávidos de nuevas tecnologías. El productor argentino tiene que ser eficiente, porque si no somos eficientes, se nos complica sobrevivir. Entonces siempre se está buscando qué nueva tecnología se puede incorporar para ser cada vez más eficientes, cada vez más resilientes y cada vez generar sistemas más sustentables. Y finalmente, y no menor, instituciones capaces de evaluar la innovación con rigor científico. Y eso fue clave. De hecho, con la creación de la CONAVIA en 1991, se creó el marco regulatorio, ese sistema regulatorio. Y ese sistema regulatorio se anticipó a la llegada de los transgénicos. De hecho, este año la CONAVIA celebra 35 años desde su creación. Ya en 1991 había autorización de ensayos, de 3 ensayos y las primeras normativas. Claramente, la CONAVIA fue creada como un apoyo, como una instancia de apoyo técnico, ¿no? Para asistir en la formulación y en la instrumentación de regulaciones. Por más que su función principal es evaluar el impacto ambiental de los transgénicos, también jugó un rol fundamental en aquella época en la administración del sistema y en el proceso de divulgación de las tecnologías. Con todo esto, fue esencial para la evolución y el perfeccionamiento del sistema argentino de bioseguridad. Y usó, digamos, para seguir perfeccionando y evolucionando ese marco regulatorio, la experiencia acumulada y siempre estuvo abierta a los avances científicos, no solo del país, sino también del mundo. Diríamos que hoy en día, o sea, establecido en 1991, hoy en día el marco regulatorio evolucionó hasta tener básicamente 3 pilares. El primero, también todavía bajo la CONAVIA, que se encarga de la evaluación de la seguridad para el agroecosistema de los cultivos transgénicos o de los organismos genéticamente modificados. Después el SENACE y su comité asesor que evalúan la aptitud alimentaria para uso humano y animal de esos cultivos transgénicos o organismos transgénicos. Y una tercera pata que no necesariamente está en todos los sistemas regulatorios, la Subsecretaría de Mercados que evalúa la seguridad para los mercados de esos cultivos transgénicos. Cada uno de estas componentes evalúa, digamos, cada solicitud y llega a su
veredicto, digamos. Y después la autoridad competente, en este momento bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, puede emitir la autorización comercial, que si es para autorización comercial implica cultivo, consumo y comercialización de ese cultivo transgénico. Las liberaciones comerciales requieren de estas 3 dictámenes, digamos, salvo que se haga la consulta, y esta fue la actualización última, digamos, de este año, que se haga la consulta para un uso propuesto, determinado específico, que no necesariamente requiera de los 3 pilares. Lo interesante de este marco regulatorio y clave para la adopción de los transgénicos en Argentina es que, primero, se basa en regulaciones justamente basadas en ciencia y que tiene esa particularidad de evolucionar y actualizarse según el avance de la ciencia y experiencia acumulada. Esto fue, yo diría que vital para mantenerse siempre activo y, digamos, a tiro, ¿no? Con la innovación. Desde sus inicios, el marco regulatorio argentino ha otorgado más de 90 aprobaciones comerciales, como decíamos hace unos minutos, y también autorizaciones para más de 3.000 ensayos a campo. Todo esto hace que Argentina sea referente en el mundo en materia regulatoria de transgénicos, y de hecho, en 2014 la CONAVIA fue nombrada Centro de Referencia sobre Bioseguridad de OGM por la FAO, ¿sí? La Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Acá me parece importante resaltar que los marcos regulatorios como este en constante evolución y basados en ciencia son fundamentales para permitir justamente esa adopción oportuna y segura de innovaciones agrícolas. Podríamos decir que, siguiendo el lema de nuestros 30 años de la celebración de 30 años de transgénicos, los tiempos cambian, pero hay algo que se mantiene, la importancia de basar las decisiones en evidencia científica y en conocimiento. Entonces, primer pilar importantísimo en la razón, digamos, de la rápida adopción de transgénicos en Argentina. Ahora, esto es solo el marco. A mí me gusta usar mucho este gráfico, y si me han escuchado en otras presentaciones, seguro lo vieron. Cuando miramos el agroecosistema, mirar el todo, ¿no? Como seres humanos, nosotros queremos producir un determinado cultivo. Ahora, lo que resulte o lo que podamos producir ahí va a depender de, por un lado, las tecnologías que tengamos disponibles, los conocimientos que tengamos disponibles, el riesgo que como productores queramos asumir, interactuando con el ambiente, o sea, las condiciones del lugar donde queramos producir, si llueve, no llueve, altas temperaturas, bajas temperaturas, granizo, sequía, demás, porque son factores reductores que nos complican la vida muchas veces, malezas, insectos, enfermedades, ¿no? De los cuales tenemos que proteger a nuestro cultivo. Y de lo que elijamos sembrar en el momento que elijamos sembrar. O sea, de todo lo que son decisiones agronómicas que con toda la información que disponemos tomamos en cada uno de los distintos momentos de los ciclos productivos del cultivo. Entonces no es cuestión de una cosa lineal, es algo un sistema muy complejo que requiere considerar muchos factores para poder siempre tender a incrementar los rendimientos, proteger la calidad de lo que producimos y, sobre todo, apuntar a esa resiliencia y sustentabilidad del sistema. Ejemplos. ¿Cuáles son algunos de los factores abióticos que nos pueden llegar, o sea, abióticos climáticos, ¿no?
¿Sería que nos pueden llegar a afectar el rendimiento y la calidad de lo producido? Bueno, temperaturas, golpe de calor, heladas, disponibilidad de agua, sequías, inundaciones, viento o granizo. En la ciudad se ve así, ¿no? En el campo se ve así. Entonces, estos son desafíos abióticos, o sea, que no podemos controlar, con que tenemos que tener en cuenta y ver cómo hacemos para escapar a esos momentos quizás menos favorables para el desarrollo de nuestros cultivos. Por otro lado, tenemos los factores bióticos, esos factores reductores que yo les decía, los organismos vivos, malezas, que nos dan serios dolores de cabeza, plagas, todo lo que son insectos y demás, enfermedades, ¿no? Frente a estos factores reductores, tenemos estrategias, tenemos insumos, tenemos eh, conocimiento que podemos usar para reducir, prevenir y controlar los daños producidos, para así poder, como decía antes, proteger el rendimiento y la calidad de eso que producimos. Ahora, ¿por qué los productores adoptan una tecnología u otra? ¿Por qué usan una determinada tecnología y dejan quizás de lado otras? Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué adoptan ustedes una nueva tecnología? Hoy parece inviable poder vivir sin un teléfono, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, un teléfono? ¿Por qué adoptamos nuevas tecnologías como seres humanos? No, nos pueden dar flexibilidad, practicidad, simplicidad, nos simplifican la vida, nos pueden ayudar a ser más eficaces, más eficientes, aumentar la productividad, ahorrar tiempo, generar sistemas más resilientes. Y no siempre resultan en un menor costo, ¿no? Pero generalmente hay alguno de estos factores o varios que se combinan para que decidamos adoptar una determinada tecnología. ¿Sí? Espero que cada uno se haya imaginado y haya puesto, se haya adueñado de esta pregunta para evaluar la última adopción de tecnología que hicieron, ¿no? Lo mismo pasa en el campo. Tenemos ese sistema complejo que les mostraba antes y determinadas tecnologías que nos pueden ayudar a lograr alguno de estos puntos que tenemos acá. Y en ese caso, los cultivos transgénicos fueron o tuvieron una adopción sin precedentes. Como decíamos, el primer cultivo transgénico sembrado en Argentina fue la soja tolerante al herbicida glifosato, ¿no? En 1996. Poco después, o sea, 2 años después, llegaron el maíz y el algodón resistentes a insectos, que también llamamos BT. Lo puse acá porque quizás me sale en lugar de resistente a insectos, si me escuchan decir BT, es cultivos transgénicos resistentes a insectos que tienen justamente uno o más genes provenientes de Bacillus thuringiensis, que le dan la habilidad, le otorgan la habilidad a ese cultivo de controlar determinadas insectos plaga que son importantes. Ahora, la respuesta de los productores, como vimos en ese gráfico inicial, fue extraordinaria. ¿Por qué? Porque veían alguna o varias de esos factores que veíamos recién, ¿no? Y ahí Argentina se convirtió rápidamente en el segundo productor mundial de cultivos transgénicos, solo detrás de Estados Unidos, hasta que después Brasil se puso a tono y nos pasó, digamos. Pero acá volvemos a esos dos puntos o dos pilares que decíamos que fueron claves para la adopción de transgénicos. Uno, productores ávidos de tecnología, siempre buscando qué sumar para mejorar la eficiencia y la resiliencia de los sistemas, ¿no? Y un sector dinámico y muy capacitado de proveedores de insumos y servicios que estaban ahí, digamos, listos para hacerle llegar al productor esa nueva tecnología.
Y eso fue clave. Me gusta este gráfico de Trigo, ya tiene unos años, ¿no? De Eduardo Trigo, de allá por 2011, que muestra cómo los cultivos transgénicos fueron de las adopciones tecnológicas más rápidas en la agricultura argentina. Fíjense, la soja tolerante a herbicidas, en 8 años ya llegamos a un 100% de adopción. El algodón y el maíz BT, en 10 años ya estamos en 70%, 13 años casi 100, ¿no? Fíjense, las líneas celestita acá es el maíz híbrido en Argentina, tardamos un poco más en adoptarlo, por más que en Estados Unidos la adopción de los híbridos fue comparable, digamos, a la adopción de los transgénicos acá en Argentina. Entonces, este gráfico es interesante y muestra, refleja, digamos, ese grafiquito con el que empezábamos, ¿no? La rápida adopción de los cultivos transgénicos en Argentina. Y acá algo interesante, una de las bases, digamos, eh, o pilares, digamos, factores que contribuyó también a esa rápida adopción de los cultivos transgénicos en Argentina fue la sinergia entre los cultivos tolerantes a herbicidas y la siembra directa. Para los que no conocen, que es SD, es siembra directa, es un sistema de siembra de cultivos donde dejamos de remover el suelo, o sea, se deja de lado lo que usamos antes, arado, disco y demás, que daba vuelta a la tierra, dejaba el suelo expuesto a la erosión hídrica, eólica y demás, y pasamos a sembrar, esta foto ya tiene sus años, ahora ya las sembradoras son mucho más grandes, ¿no? Pero pasamos a sembrar el cultivo siguiente sobre los restos, nosotros le llamamos rastrojo, del cultivo anterior. Entonces, de esa forma, la idea es que el suelo quede protegido, se reduce la erosión, se reduce el consumo de combustible, pues se necesitan menos pasadas de maquinaria sobre el lote antes de sembrar, se aumenta la eficiencia del uso del agua, se aumenta el porcentaje de materia orgánica. O sea, tiene muchos beneficios desde el punto de vista de conservación del suelo en sí y eficiencia en el uso de los recursos. Pero fíjense, la siembra directa había empezado por allá tímidamente en la década de los 70, venía creciendo hasta la campaña 96-97, donde se introduce la soja tolerante a herbicidas, soja transgénica tolerante a herbicidas. Y fíjense lo que pasó con la adopción de siembra directa en ese momento. Este es en superficie sembrada, ¿no? Millones de hectáreas. Como que se ve el cambio en la tasa de adopción. ¿Y por qué? Porque los cultivos tolerantes a herbicidas permitieron hacer un control eficiente de malezas cuando dejamos de tener la herramienta de control mecánico que hacíamos con el disco y el arado y demás en la preparación de la cama de siembra. O sea, podíamos controlar las malezas dentro del cultivo, pudiendo sembrar antes, mantener, o sea, no perder humedad en el momento crítico de siembra y ser más eficientes en el uso del agua. De hecho, si hacemos zoom en esta época acá, y vamos a ver la siembra directa por cultivo, vemos cómo aumentó la siembra directa de soja en aquellos años, pero también de maíz y de trigo. Esto es interesante. ¿Y por qué? Porque la siembra directa permitió esto. Permitió hacer un trigo en un año y enseguida poder sembrar una soja sobre el rastrojo, incluso el mismo día que estábamos cosechando trigo. Esto nosotros lo llamamos doble cultivo, permite hacer 2 cultivos en un año en lugar de 1, y lo que hace es expandir virtualmente la superficie donde podemos producir. Entonces, si miramos el crecimiento del área de doble cultivo en Argentina desde el 96, vemos también un crecimiento muy importante. En 2 años se duplicó, en 4 años casi que se cuadruplicó, ¿sí? Permitiendo ese uso más eficiente del recurso suelo y un uso más eficiente del recurso agua.
pudiendo producir más en la misma superficie. Veamos un ejemplo más concreto, el maíz BT, ¿sí? Maíz resistente a insectos. Acá vemos una foto, el maíz BT al final, en el fondo, que claramente, o sea, no necesitó aplicación de insecticida y está sin daño. El maíz de acá adelante no es transgénico y claramente hubiera necesitado al menos una, si no dos, aplicaciones de insecticida para estar en las mismas condiciones que el de atrás. Entonces, ¿qué permitió este maíz BT, este maíz transgénico resistente a insectos? No, permitió proteger el rendimiento con menos costos, menos aplicaciones de insecticidas, y una cosa muy importante, permitió ampliar no solo el área que podíamos sembrar con maíz, porque pudimos sembrar maíz, o podemos ahora sembrar maíz en áreas que antes eran impensadas por la alta presión de insectos, sino también nos permitió diversificar el momento de siembra, la fecha de siembra, permitiendo jugar con el momento en que sembramos el cultivo para poder escapar a esos factores climáticos que no podemos controlar de otra forma, pero sí a través de modificar esa fecha de siembra, moviéndonos quizás a una época donde la presión de insectos es mayor y no hubiéramos podido hacerlo sin esta tecnología por la enorme cantidad de aplicación de insecticida que hubiera requerido, pero nos permite mayor resiliencia, mayor estabilidad en esos rendimientos, porque nos permite flexibilizar esa época de siembra. ¿Se entiende? Entonces, eso es importantísimo, porque nos permite diversificar y no, como decimos muchas veces los agrónomos, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Porque con los factores climáticos y los eventos climáticos no podemos predecirlos, ¿sí? Lo que podemos hacer es diversificar los cultivos para tratar de que no nos agarre todos los cultivos un solo evento. Una ventaja adicional es la mejor calidad de granos. ¿Por qué? Porque tenemos menos cantidad de granos dañados y por lo tanto menos entrada de hongos, menos concentración de micotoxinas, que, como muchos sabrán, no son buenas ni para nosotros ni para los animales. Entonces, no solo tenemos mayores rendimientos, menores costos, mayor estabilidad, sino también mejor calidad de lo producido. Ejemplo concreto de el maíz BT transgénico. Punto importante que como país pasamos de adoptar tecnología, porque en los primeros años lo que hicimos en Argentina fue adaptar e incorporar cultivos transgénicos que se habían desarrollado en otros países. Pasamos a generar desarrollos locales. Acá es donde la capacidad científica y tecnológica que estaba latente en el país se puso, digamos, se pudo expresar, ¿no? Tanto en universidades, institutos públicos de investigación y empresas nacionales que impulsaron innovaciones. Les pongo dos ejemplos. Una, en 2015 se aprobó la papa resistente a virus, el virus PBI. Entonces, esa papa está protegida de una de las principales enfermedades que acosan al cultivo de la papa. Otro ejemplo, seguro lo escucharon nombrar, el trigo tolerante a la sequía, que fue aprobado en 2020 y que de hecho es el primer trigo transgénico aprobado en algún sistema regulatorio en el mundo, ¿sí? Y sembrado en el mundo. Acá les paso un avisito. Para ver más información sobre desarrollos locales, no solo de Argentina, sino de todos los países de Latinoamérica sobre transgénicos, los invitamos a visitar Biotech Latam, una página, un sitio web que desarrollamos con nuestros pares de Latinoamérica, donde resumimos toda la información sobre cultivos y animales transgénicos en los países de América Latina. Hay dentro de cultivos transgénicos una sección que dice si el país tiene desarrollos locales, sí o no.
en caso de Argentina, tenemos, y ahí están más detallados estos y otros ejemplos de desarrollos locales de transgénicos. Ahora, estos desarrollos, y sobre todo estos dos que llegaron efectivamente al mercado, marcaron un cambio en ese paradigma. O sea, Argentina ya no solo adoptaba tecnología desarrollada en otros países, sino que también la genera. Otros ejemplos de desarrollos argentinos que todavía no están aprobados o en el mercado, pero que sí están bastante avanzados. Ahora, ¿cuál es el mayor desafío para llegar al mercado? Y un desafío importante es, nosotros podemos tener un sistema regulatorio actualizado, dinámico, basado en ciencia, pero no es así en todos los lugares del mundo. Algunos destinos de exportación mmm, se demoran en las aprobaciones o directamente no aceptan, digamos, esos cultivos transgénicos. Y eso nos juega en contra, porque representa un riesgo de no aprobar y o postergar el lanzamiento comercial en el país por falta de aprobación en los principales destinos de exportación, ¿no? Entonces, este es un desafío que demora mucho, a veces demasiado, en que los desarrollos lleguen a los agricultores, a los productores y a los consumidores, y de hecho a veces incluso termina repercutiendo en una pérdida de competitividad y un freno, digamos, a los desarrollos del sector público y privado, porque el desarrollador tiene que hacer una inversión que no necesariamente ve, eh, digamos, recuperada en un tiempo prudencial. Acá les comparto este paper de Dalia y Carmen de 2020 que está bueno porque plantea esta problemática y este desafío importante de no solo innovar, sino que también pensar en el todo, ¿no? En esa cómo lograr una aprobación sincrónica en los distintos mercados. Y bueno, como toda innovación disruptiva, los cultivos transgénicos también enfrentaron desafíos en materia de percepción pública. Muchas veces esta percepción pública en el mundo quizás es la que afecta o retrasa esa aprobación, ¿no? En otros países. Si uno googlea transgénicos o imágenes de transgénicos, muchas de las que salen son estas, ¿no? Y varias son más el producto de algún creativo bastante creativo y están bastante alejadas de lo que es la realidad, pero estas son imágenes que aparecen en Google cuando uno googlea transgénicos. Y acá también es interesante ver cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando los desafíos respecto a la percepción pública a lo largo de estos 30 años, ¿no? Porque en el principio era esto y nuestro principal objetivo era comunicar la seguridad de los transgénicos. O sea, comunicar que los transgénicos son seguros para el consumo humano, animal y el ambiente, ¿no? Y ahí jugamos o corríamos en contra de campañas opositoras de organizaciones, digamos, que se oponían a los cultivos transgénicos, y era como un desafío importante. Ahora, con el tiempo fuimos y la evidencia y los millones de hectáreas sembradas con transgénicos fueron generando ese consenso científico de que eran seguros, ¿no? Hasta que se sumó a los desafíos la aparición de las redes sociales y las plataformas digitales, que claramente transformaron la forma en que circula la información. Acá, hoy en día, coexisten mensajes basados en ciencia con planteos o ideas o creencias que no necesariamente tienen base científica.
Y el desafío es saber qué es qué, ¿no? Porque hoy cualquier persona puede decir lo que quiera en las redes y en cuestión de minutos se puede viralizar. Entonces, claramente hoy vivimos en un escenario de posverdad y desinformación, donde hay veces que los mensajes que circulan no son malintencionados, pero hay veces que sí, hay campañas, eh, digamos, cuyo objetivo es diseminar información falsa, ¿no? Y el desafío es que una vez que se instalan, o sea, estos mitos, y más si lo dice un influencer, se instalan muy rápidamente, pero son muy difíciles de erradicar. En todo esto se suman las modas y tendencias, ¿no? Habrán visto alguno de estos loguitos y cada uno puede tener las preferencias y las requisitos específicos, ¿no? Pero no quiere decir que todos tengamos o todos los productos tengan que tener esas mismas condiciones. Se ven campañas como libres de químicos, ¿no? O lo orgánico, o uno de los loguitos que a mí más me llama la atención desde el punto de vista de cómo una palabra puede representar tanto y al mismo tiempo no significar nada, ¿no? Como natural. ¿Qué quiere decir algo 100% natural? ¿Hay algo de lo que comemos hoy que sea 100% natural? No sé, se los dejo ahí. Planteo tenemos como para otra masterclass entera hablando sobre esa palabra. Pero lo concreto es que esto existe y es el hoy en día, ¿no? Entonces, aparte de comunicar contenidos o contribuir a la conversación, tenemos que contribuir a desarrollar, y es importante que cada uno de nosotros desarrollemos el pensamiento crítico, podamos entender cómo funciona la ciencia, para poder distinguir lo que es evidencia de opinión, creencia, testimonio o ideología. El desafío que tenemos hoy desde la comunicación, digamos, a nivel de comunicación desde Argentina, es invitar al público a comprender más para temer menos. Entonces, empezamos a escuchar qué términos, qué palabras, qué se hablaba en redes. Nos adueñamos del término transgénicos y nos zambullimos en ese debate. Dejamos de explicar, como hacíamos antes, de la seguridad de los transgénicos, y nos propusimos identificar y contestar esas preocupaciones del público. Esto implica un ejercicio importante de escuchar, aceptar que las preocupaciones existen y son genuinas y responderlas de la mejor manera posible. Entonces hoy nuestro enfoque es cultivos transgénicos que nos preocupa, ¿no? Y en ese sentido, ya de hace unos años generamos un librito que está disponible en la página web con preguntas sobre biotecnología, las preguntas que más frecuentemente escuchamos en redes, en las capacitaciones, por mensajes, por mail y demás, las compilamos ahí para contribuir a esa conversación. Y acá resumimos 10 mitos comunes sobre biotecnología y cultivos transgénicos, ¿no? ¿Qué se dice y cuál es la realidad? Primero, biotecnología es solo transgénicos. En realidad también abarca vacunas, insumos, fermentaciones, ¿no? La cerveza, el chorizo, todo, mucho de lo que comemos en el día a día, detergentes, biocombustible, edición génica y demás. El otro es que la biotecnología es peligrosa porque es antinatural, ¿no? Eso lo escuchamos bastante y tiene que ver con esa tendencia a apostar a lo natural. Sin embargo, como humanidad empezamos a usar la biotecnología antes de saber qué era, ¿sí? Para producción de cerveza, de yogur en la antigüedad. Y muchos avances biotecnológicos incluso mejoran la salud y el ambiente. La otra es que
Los productos biotecnológicos no están regulados y sin embargo, como vimos, están entre los productos más regulados del mundo. Cada país regula a su manera, ¿no? Los cultivos transgénicos. Pero todos buscan eso, mirar de una forma u otra el potencial impacto en el ambiente y que sean seguros para consumo humano y animal. Otro que también escuchamos bastante, la biotecnología solo beneficia a grandes empresas, pero vimos que también hay desarrollos públicos y beneficios claros para productores, consumidores, que vimos mejor calidad, ¿no?, de lo producido, y el ambiente, por menor uso, por ejemplo, de insecticidas. Los transgénicos son dañinos para la salud. ¿Sí? Este es como uno de aquellos mitos que quedó desde el principio y que todavía la venimos remando en dulce de leche. Sin embargo, 30 años de consumo seguro de transgénicos sin ningún caso, cero caso de enfermedad confirmada, digamos que es a causa de los transgénicos, y cero casos de muerte por consumo de transgénicos. 30 años. Los cultivos transgénicos usan más agrotóxicos. A mí esta palabra, los que me conocen sabrán que se me paran un poco los pelos más de lo normal, pero bueno, es un término que se usa normalmente para mencionar los productos fitosanitarios. Y sin embargo, los cultivos transgénicos usan y permiten el uso de productos de menor toxicidad y en algunos casos, como vimos con los cultivos transgénicos resistentes a insectos, reducen el uso de insecticidas. Los transgénicos causan alergias nuevas. Sin embargo, como vimos, todos los cultivos transgénicos aprobados pasan por estrictos controles y evaluaciones de seguridad. Uno de ellos es el foco en la alergenicidad. Y son los que salen al mercado tan seguro como los convencionales. Número 8, los transgénicos afectan negativamente al ambiente. Esto lo escuchamos bastante. Y la respuesta es no, o la realidad es no. Incluso, como vimos, cuando entran en sinergia con siembra directa, contribuyen a reducir el impacto ambiental en la producción agrícola, contribuyendo a la sustentabilidad porque nos permiten producir más en la misma superficie. Y eso es un montón. Implica menos hectáreas de otros ecosistemas que tenemos que sumar a la agricultura para seguir produciendo alimentos. Consumir transgénicos altera los genes humanos. Y en realidad no, porque el ADN de los transgénicos se digiere como cualquier otro ADN. Comemos ADN todos los días, ¿no? Cuando comimos la ensalada, la milanesa, la semilla de chía, cualquier cosa que comamos, organismo vivo, tiene ADN. Y el de los transgénicos no es diferente, son las mismas 4 bases, ¿no? Y nuestro cuerpo lo digiere de la misma forma. Y la última, los transgénicos son la única opción para el futuro, que tampoco, porque en realidad son una herramienta más dentro de las herramientas que tenemos para lograr sistemas sustentables. La pregunta del millón, y esta es quizás la que muchas veces surge, dicen, bueno, escuchan todo y dicen sí, pero ¿los cultivos transgénicos son seguros para el ser humano y el ambiente? Esta la escuchamos bastante frecuentemente todavía. La respuesta corta, supongo que la saben, es sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque como vimos, los cultivos transgénicos se estudian antes de ser aprobados. Si está en el mercado, es porque es tan seguro como, y al menos tan nutritivo como la contraparte convencional. Acuérdense, los cultivos transgénicos son uno de los cultivos más estudiados en el mundo, ¿sí? Y se ven en distintos sistemas regulatorios, en distintos países, y siempre llegan a la misma conclusión. Entonces, 30 años después de ese 1996, Argentina ocupa el tercer lugar mundial entre los productores de cultivos transgénicos. Entre los principales cultivos tenemos soja, maíz y algodón,
con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, la mayoría de las veces combinados en la misma planta. También sembramos en menor proporción algo de alfalfa transgénica. Alfalfa es una especie que se usa para producción de forraje, o sea, pasto para las vacas, ¿no? Para producción animal. Y esta alfalfa que sembramos en Argentina tiene menos contenido de lignina, o sea, es más digerible, tiene un periodo mayor de aprovechamiento y también es tolerante a herbicidas. Entonces, flexibiliza el control de malezas en esas pasturas. Y también tenemos una baja proporción o una pequeña superficie de trigo tolerante a sequía que se produce bajo un sistema de identidad preservada. También, en parte, una superficie pequeña de papa transgénica, la que les contaba, desarrollo argentino, resistente al virus I de la papa, ¿no? En total, en Argentina, y esto se mantiene bastante estable a través de los años, estamos alrededor de las 26 millones de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos por año. Estos 30 años de transgénicos nos trajeron importantes beneficios reportados en distinta bibliografía, ¿no? Como veíamos, los cultivos transgénicos favorecieron la adopción del sistema de siembra directa, logrando una reducción en la erosión del suelo y mejorando la eficiencia del uso del agua y del suelo, porque podemos producir más en la misma superficie por año, ¿no? Los cultivos transgénicos y la siembra directa redujeron el uso de combustibles fósiles, por lo tanto, también redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero. Los cultivos transgénicos resistentes a insectos, los cultivos BT, como vimos, redujeron el uso de insecticidas, porque ahí los cultivos se protegen a sí mismos de los principales insectos plaga. El maíz BT, concretamente, permitió fechas de siembra y zonas de siembra, diversificar fechas y regiones de siembra, diversificando riesgos y estabilizando los rendimientos, logrando mayor resiliencia de ese cultivo. En conjunto, logramos mayores rendimientos, mejor calidad de lo producido, reducción de costos con un incremento en la rentabilidad y algo que no es menor, también generando nuevos puestos directos de trabajo, ¿sí? De personas y empleos en esa industria de insumos y servicios en la Argentina. Si vemos un panorama, un pantallazo de la producción de los principales cultivos desde los 90 hasta, este gráfico ya tiene sus años, pero quiero que vean una cosa interesante. Acá lo que vemos es, en verde, el área sembrada, total de la superficie sembrada, con soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Esto va más allá de los transgénicos, pero muestra una tendencia interesante. Y el total de la producción en violeta, ¿no? Estos picos acá son causa de estos factores climáticos que le decía, que nos afectan los rendimientos, nos destruyen los cultivos y bueno, muchas veces tenemos que lidiar con eso. Ahora, lo que me interesa acá es mostrarles tendencias. Antes de los cultivos transgénicos veíamos como dos rectas paralelas, ¿no? Desde el área y la producción. O sea, si queríamos aumentar la producción, teníamos que aumentar el área sembrada. Desde la introducción de los transgénicos, vemos que las pendientes de esas rectas, o sea, de esas tendencias, cambian. Y empezamos a poder producir más, obviamente aumentando una parte de la superficie, ¿no? Pero en menor proporción de lo que producimos, ¿sí? O sea, demuestra que se incrementó la eficiencia del uso del suelo y de la producción de cultivos. Ahora, quizás el mayor legado de estos primeros 30 años vaya más allá de todos estos números que estuvimos viendo.
Nos gusta pensar que la historia de los cultivos transgénicos en Argentina es la historia de un país que apostó por la ciencia, que construyó instituciones sólidas y que generó las condiciones necesarias, como vimos, para transformar el conocimiento en innovación. Nos gusta pensar que es la historia de personas, de investigadores, de reguladores, de fitomejoradores, de personas que trabajan en empresas, de productores, de comunicadores, que cada uno desde sus distintos ámbitos contribuyeron a que la biotecnología se convirtiera en una herramienta concreta, una tecnología elegida por los productores porque les otorgaba alguna ventaja para el desarrollo. Si algo enseñan estos 30 años es que innovar no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías. También implica escuchar, comunicar y construir confianza desde los distintos sectores. En estos 30 años cambiaron los desafíos, cambiaron las preocupaciones, como vimos, y también cambió el mundo. Ahora, a pesar de eso, y 30 años después de aquella primera campaña, la decisión de seguir innovando se mantiene. Decimos que los tiempos cambian, pero la innovación se queda. Con esto abrimos a preguntas. Gracias. Gracias, Malu. Bueno, estamos muy justitos con el tiempo para terminar puntuales, así que voy a elegir de las preguntas que vi en el chat eh, las más generales, ¿sí? Pido disculpas de antemano si dejo alguna afuera, en tal caso nos pueden escribir después a info@argenbio.org, ¿sí? Para responder alguna consulta un poquitito más puntual. Yo me atreví a elegir las más generales, ¿sí? Bueno, una pregunta de la gente de Bolivia es, Malu, en referencia a lo que dice el activismo allá. El planteo es que el activismo en Bolivia dice que el maíz transgénico va a contaminar las semillas nativas. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, es muy interesante la pregunta porque también tiene algo que ver con lo que se dice en México, ¿no? Eh, el tema es este, un maíz transgénico no tiene mayor potencial de flujo de genes o de contaminar o de reducir, o sea, la pureza de una línea o de una raza que un maíz convencional, digamos que un híbrido convencional no transgénico, ¿sí? Entonces, si hay cultivos de maíz que tienen la tecnología de híbrido o que fueron mejorados usando esa tecnología, tienen el mismo potencial de cruzarse entre ellos que el transgénico. Entonces, no representa un riesgo adicional de flujo de genes más que los maíces convencionales, los maíces comerciales, digamos, convencionales. Eso es, y tengo una respuesta corta. Podríamos hablar de esto una hora más, pero me dijiste corta, me pediste corta, esa es la respuesta corta. Espero que se entienda. A Fernando, que fue el que la hizo, esperamos, Fernando, que estés satisfecho, si no nos podés escribir. La siguiente pregunta es con respecto a lo que pasó y un poco también a lo que viene. Después de 30 años de evidencia, después de 30 años de siembra en Argentina, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo cambiaron esas expectativas con respecto a los comienzos a la actualidad? Yo creo que, a ver, los cultivos transgénicos tienen ese gran desafío que decíamos, que muchas veces se retrasa la aprobación por falta de aprobación en los destinos de exportación, sobre todo para el caso de Argentina, ¿no? Que dependemos de esa mirada un poco de espejo y de sincronía en aprobaciones. Pero creo que van a seguir siendo
siguen siendo y son una herramienta valiosa para seguir mejorando el potencial y la estabilidad y la resiliencia de los cultivos en los sistemas productivos argentinos. Como decía ahí en el último mito, ¿es la única herramienta? No, yo creo que van a venir otras, que van a seguir apareciendo otras y que todas se van a complementar. Me parece que lo rescatable es que eh, yo como argentina, digamos, y como productora, investigadora y agrónoma argentina, o sea, me enorgullece la apertura y la avidez por incorporar nuevas tecnologías de todos los actores del sistema. Y esa visión de, en el caso concreto de los transgénicos, del sistema regulatorio, de mantenerse, digamos, eh, regido por las bases científicas, ¿no? Y no dejarse influenciar tanto eh, por, por la percepción pública. Entonces, mi visión es optimista, digamos, y creo que siempre que haya una innovación, una nueva tecnología prometedora, se va a adoptar. Hay veces que es más fácil adoptarlas que otras. Quizás, por ejemplo, la agricultura de precisión es una innovación interesante, una tecnología súper valiosa, que tiene otros desafíos, porque tiene que ver con la capacidad de las personas de entenderla, de adoptarla y de llevarla a cabo, ¿no? Entonces ahí también creo que en ciertas tecnologías es importante la comunicación y el entrenamiento para adoptarlas y usarlas. Bueno, última pregunta, Malu, porque ya son pasaditas las 8 y no se vayan, ¿sí? Que después de que responda Malu, les comento sobre certificación, encuesta y otros detalles. Bueno, Malu, la última pregunta es, em, comentaste la aceptación y el éxito que tuvo esta tecnología en nuestro país. ¿Por qué esto no pasa en otros países? Sí, está buena, buenísima la pregunta. Eh, yo creo que la principal causa es el efecto o la influencia que tiene la percepción pública o lo que un grupo determinado de organizaciones, personas o demás pueden influenciar a los que toman las decisiones. Eh, lo estamos viendo un poco ahora con los productos de la edición génica, que los países están tendiendo más a basar sus regulaciones en evidencia más que en percepción pública u opiniones de determinados grupos. Así que yo diría que eso, para hacer de vuelta una pregunta, una respuesta que podría ser eterna, corta, es el efecto de la percepción pública sobre, o la llegada y el efecto de esa percepción pública sobre los tomadores de decisión, y de hecho en algunos países, la semana pasada estuvimos en un simposio global sobre biotecnología en Estados Unidos, y muchos países los cultivos están aprobados, los sistemas regulatorios eh, pudieron comprobar que son tan seguros como su contraparte convencional, y quizás una resolución de un juez prohíbe la siembra de ese determinado cultivo transgénico. Entonces ahí es donde creo que todavía nos falta o es un cuello de botella porque, bueno, son instancias que todavía están muy influenciadas por la percepción pública o la opinión pública y no necesariamente están basados en ciencia. Bueno, em, hay algunas preguntas más, las guardamos en el chat y en lo posible las responderemos vía email si nos escriben quién los hicieron, pero ya son 8:05, así que quiero ser puntual en cuanto a la finalización, ¿sí? Así que les cuento cómo seguimos con respecto a certificación. Las personas que se inscribieron a esta masterclass y optaron por elegir, ¿sí?, recibir una constancia de participación, eh, la van a recibir, ¿sí? Pero hay algunos que sé que están
que se conectaron, pero no se inscribieron. Entonces, aquellas personas que hicieron eso, sí, que están conectadas acá, pero sin inscripción previa, escríbanos a info@argenbio.org solicitando una constancia de participación, diciéndonos su nombre completo y algún número de identificación, ¿sí? DNI le decimos en Argentina, no sé en otros países, pero algún número de identificación. Con respecto, bueno, esta charla queda grabada, ¿sí? En nuestro canal de YouTube. Los que están suscriptos a nuestras, ya sea nuestro newsletter o nos siguen por las redes sociales, vamos a compartir el link ahí para que puedan volver a escucharla o compartirla con colegas o conocidos, así que eso también. Y les vamos a agradecer mucho, muchísimo si pueden responder la encuesta que preparamos para ver qué les pareció esta charla, conocerlos, ver de dónde son, si bien escribieron por el chat. Así que bueno, les agradecemos un montón si pueden responder esa encuesta. Vamos a mandarla también a todas las personas que se inscribieron a través del mail, ¿sí? El link para poder responder la encuesta. Así que bueno, muchas gracias. No sé, Marcia, si me queda algo por decir, administrativamente hablando, decime. Si no, ya Creo damos que estamos por... completas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esperamos que la experiencia, los aprendizajes de Argentina y nuestra experiencia haya sido de interés tanto para los argentinos que se conectaron hoy como para las personas de otros países. Los invitamos siempre a visitar nuestros sitios, seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, X y Facebook. Muchas gracias y cualquier consulta o lo que sea, nos pueden escribir a info@argenbio.org. ¿Sí? Hasta pronto, nos vemos, gracias.